¿Queréis dar solución a vuestro dolor del suelo pélvico o lumbopélvico? Tras el embarazo, tras una cirugía, tras un proceso oncológico, pues quédate que te voy a dar una solución para eliminar ese dolor en este vídeo. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolutio, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Soy Víctor Hernán y hoy os traigo algo que vemos muchísimo en la clínica: dolor en el suelo pélvico después de un embarazo, después de una cirugía, después de un proceso oncológico, una cirugía básicamente abdominal, una cirugía prostática, dolores que nos dan en la intersección del ombligo y entre las dos caderas, en esta zona de aquí. Vamos a trabajar con la diatermia, una gran desconocida por parte de los pacientes, de los fisioterapeutas lo conocemos bien, pero ya te digo, es una técnica para eliminar el dolor lumbopélvico o del suelo pélvico sensacional, que os va a encantar y que os voy a describir ahora mismo. El dolor en el suelo pélvico no entiende ni de edades ni de sexos, puede sufrir tanto el hombre como la mujer. Las mujeres tienen problemas o debilidad en el suelo pélvico en torno a 6/10, esa es la estadística. Pues 2 de cada 10 hombres también tienen problemas en el suelo pélvico, ya sea dolor, debilidad o problemas asociados. Cuando tú sufres de obesidad, sufres de una cirugía, sufres de un proceso oncológico, tienes el embarazo y tienes luego una cesárea, se te pueden producir descoordinaciones, debilidad y dolor en todo lo que es la zona del suelo pélvico. Y eso es lo que queremos atajar con un tratamiento de diatermia. Hemos llamado a nuestros amigos de Bosman que nos han dejado este pedazo de equipo con una sonda que vamos a trabajar por fuera de lo que es la zona abdominal y también con una sonda intracavitaria. Pero antes de esto, quiero explicaros bien qué es el suelo pélvico y qué síntomas da esta patología. El suelo pélvico o piso pélvico es un grupo de músculos o tejidos que forman una especie de cabestrillo o hamaca a través de la pelvis. Los músculos que lo conforman son piriforme, cocigio, elevador del ano, pubococigio, iliococigio, puborectal, obturador interno, esfínter del ano, transversal superficial profundo del periné, bulbo esponjoso e isquio cavernoso. El suelo pélvico en la mujer mantiene el útero y la vejiga, los intestinos y otros órganos en su lugar para que puedan funcionar adecuadamente. Los síntomas más frecuentes en una disfunción del suelo pélvico son dolor en el área situada por debajo del ombligo y entre las caderas, sensación de pesadez, hinchazón, tirón, dolor de vagina que se agrava al ir al baño, dificultad al comenzar a orinar o vaciar la vejiga por completo, infecciones del tracto urinario, pérdidas de orina al reírse, toser o hacer ejercicio, necesidad urgente de ir al baño o dolor al orinar, pérdidas de materia fecal o dificultad para controlar los gases, prolapso o caída literal de los órganos generando presión dentro o fuera de la vagina y estreñimiento. Tendemos a pensar que ante la adversidad de la enfermedad siempre estamos solos, pero estamos muy equivocados. Los problemas del suelo pélvico afectan a 6 de cada 10 mujeres y al menos 2 de cada 10 hombres. Con una buena prevención y un tratamiento precoz, los problemas de suelo pélvico se resolverán en unas pocas semanas. Recuérdalo, no estás solo, apóyate en tus profesionales de confianza. Como os digo siempre, chicos, ¿cuál es el menú de hoy? Pues tenemos una chica que ha tenido un niño y que le han hecho una cesárea y que se le ha quedado tanto debilidad del suelo pélvico como dolor en el suelo pélvico, en realidad lumbopélvico, le duele la lumbar, le duele el sacro y le duele, como hemos dicho, la intersección que hace el gemelo con la línea media con las caderas, toda esta zona de aquí. La primera fase del tratamiento la vamos a hacer extracorpórea o por fuera del cuerpo, como el que dice. Vamos a poner nuestra plaquita, ¿de acuerdo?, con crema conductora en la zona lumbar. Como tiene dolor lumbopélvico y dolor en el suelo pélvico, pues ya vamos a hacer que se traduzca toda esa energía. Flexionamos rodillitas, levantamos, arriba, culete, muy bien, y ahí abajo. Perfecto, fresquito, ¿verdad? Venga, dejamos las piernecitas así porque nos van a ayudar, flexionadas ya, porque nos van a ayudar a empezar a hacer la fase de manguitos. ¿Por qué me gusta esta máquina de Bosman? Pues porque nos trae estos manguitos que nos van a ayudar a hacer un masaje abdominal que nos va a ayudar a movilizar líquidos y nos va a ayudar a trabajar la cicatriz, el psoas, estructuras que están muy comprometidas
cuando tenemos dolores lumbopélvicos. Cuando tenemos dolor vamos a poner un poquito de crema y vamos a ir drenando, ¿de acuerdo? 3-5 minutitos. Vamos a ir drenando despacito. Cuando tenemos problemas lumbopélvicos, el suelo pélvico, también tenemos retención de líquido en el abdomen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo, la energía se está traduciendo a través de los manguitos, que pasa por mi mano, que pasa hasta la espalda. Entonces, aquí ya estamos empezando a tratar problemas abdominales, se produce distensión con el embarazo, se producen inflamaciones también en la sínfisis púbica, la inserción de los rectos, están un poquito cabreados porque llevan mucho tiempo estirados, diástasis. Entonces, con este masaje de drenaje, 3-5 minutos, ya empezamos a hacer ese tratamiento tan especial que os quiero proponer. 5 minutitos de drenaje, como veis, la energía está pasando por una de mis manos, si hago así, pasa toda la energía a través de una de mis manos. Estamos trabajando en una fase resistiva, estamos trabajando capando la intensidad al 50% de lo que da la máquina, porque bueno, no se puede trabajar mucho más fuerte, y también nos va a servir esta primera fase a tener una sensación térmica agradable, suave. No buscamos intensidades térmicas muy altas, sino algo agradable, en torno del 1 al 10, un 4, un 5, una sensación térmica leve, y nos va a servir de referencia a esa energía para luego trabajar intracavitariamente, porque claro, intracavitariamente en lo que es en la vagina o en el recto, que se puede meter la sonda, no tenemos esa sensación de calor y no podemos tampoco meter mucho calor, porque tiene que ser un calor muy suave. Una vez que nos hemos hecho 3-5 minutos de masaje muy suave abdominal, drenando abdominalmente, vamos a pedir al paciente que estire esta piernita, vamos a encoger esta, vamos a hacer un bombeo del psoas. Eso es, relaja la piernita, yo te la cojo, eso es, reforzamos para que la energía vaya por los dos cabezales y hacemos un bombeíto, relaja un poquito, ahí estás, estupendamente. Trabajaríamos 3-5 minutitos, un bombeo de psoas de la parte derecha, ¿de acuerdo? Y luego nos tendríamos que ir a la parte izquierda. Como digo, aquí ya estamos pasando toda la energía desde mi brazo hasta la zona lumbar, ¿de acuerdo? Lumbosacra. Y ya nos ayuda pues a darle un toquecito del psoas y a la zona del recto, que hemos dicho que está pues bastante cabreada después de un parto, después de una cirugía, después de un problema abdominal, ¿no? Y una debilidad del suelo pélvico. Cuando hay dolor, los músculos no se contraen bien y empiezan a hacer malfunción. Entonces, quitando el dolor, pues podemos volver a reentrenar la zona. Esta sería la primera fase de tratamiento. La siguiente fase de tratamiento sería intracavitaria, que os voy a explicar ahora mismo. Segunda fase para nuestro dolor del suelo pélvico. Vamos a utilizar una sonda intracavitaria, ¿de acuerdo? Y es este tipo de sonda, para que lo veáis. Finita, con una, bueno, parece un lápiz o un rotulador o una cera, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es engancharlo a nuestro cabezal, que autodetecta la máquina a trabajar en resistivo, y vamos a utilizar la misma energía que le ha dado calorcito utilizando la técnica anterior, porque intravaginal o intranalmente no tenemos esa sensación térmica y queremos trabajar a una temperatura baja. ¿Para qué? Para que haya una bioestimulación, para que haya regeneración, oxigenación, aumento de la circulación y el dolor rebaje. Como no podemos mostrar básicamente cómo es una técnica intracavitaria, ya que eso pues YouTube no le gusta, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar pues un fingido. Esta sería la pelvis, ¿de acuerdo? Que vamos a fingir, vamos a pedirle a nuestro paciente que por favor la agarre con una manita aquí y otra manita aquí para que no se caiga. Y esta sería la pelvis de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Entonces, para generar una relajación muscular, para generar un aumento de la circulación de la zona, que aumente la cicatrización, para la cicatriz de la cesárea, que estaría aquí, me he ido muy arriba, y para que empiece a disminuir el dolor de toda la musculatura, un segundito, del suelo pélvico, que es como una hamaca que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a tratar, como si fuera mi mano, pues vamos a generar un punto de calor muy concreto y muy específico. Como ya tenemos la energía pautada muy suave, lo que vamos a hacer seríamos introducir en una chica por la vagina, en un chico por el recto, ya que os he dicho que los chicos no estamos exentos de este problema. Y ya empezaríamos a generar, ¿de acuerdo?, la corriente. Al generar la corriente, lo que conseguiríamos es mantener ese calor. Haríamos una sesión entre los 10-15 minutos. Esto funciona una verdadera maravilla. A partir de la primera, segunda estimulación que se hace con esta, incluso en la primera,
el paciente se va diciendo esa sensación de opresión que tenía, esa sensación de presión, esa sensación de dolor al ir al baño, al tener simplemente algo tan sencillo como ir a hacer pipí, ir a defecar, andar, subirse, bajarse del coche, subir escaleras, bajar escaleras, se ha ido. ¿Qué me has hecho, Víctor? Una auténtica maravilla. Como digo, estaríamos 10-15 minutitos pasando la energía desde el cabezal hasta la placa y todos los músculos que conforman el suelo pélvico se estarían nutriendo de ese calorcito que, en resumidas cuentas, va a hacer que se reduzca el dolor. Después de este tratamiento tan completo, no nos puede faltar el ejercicio terapéutico, y luego también habría que explicar la fase conductual al paciente, cómo se tiene que comportar y qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Entonces, en la fase de tratamiento terapéutico, en los primeros estadios, hay que hacer ejercicios de Kegel, que es tan sencillo como la intención de retener el pipí o la intención de retener una ventosidad, un PDT, como se dice. Tenemos que intentar no apretar lo que son las nalgas o los glúteos, simplemente retener el pipí y hacer una retención para que no se nos salga un gas. Entonces vamos a pedir a nuestro paciente que flexione las piernas. Todo esto pues lo simulamos en casa, ¿de acuerdo? Entonces ahora le diría pipí y pedete, o lo que es el ano, ¿no? La musculatura. Entonces tenemos que aguantar durante 5 segundos una contracción y una relajación durante 5 segundos. Cogemos aire y seguimos respirando. Aguantamos pipí, aguantamos lo que es el efecto de defecar, pues 3, 4, 5, relajamos, seguimos respirando, no hagáis apneas, ¿de acuerdo? Volvemos a contraer, 1, 2, 3, 4, 5, volvemos a relajar. Este ejercicio lo vamos a hacer unas 5 veces, 2-3 series, se puede repetir por la mañana y por la tarde. Ojo, esto no se hace en ningún momento cuando uno va a orinar o va a ir a hacer aguas mayores, como queráis decirlo. ¿Por qué? Porque podemos crear un desequilibrio mayor en la musculatura y podemos producir infecciones, ya que el tramo de ese pipí, de esa orina, se quede por sitios por donde no debe y haga sufrir la uretra y se genere un problema. Entonces, hacedlo con constancia, pero no cuando vayáis al baño. Esa es mi recomendación. La evolución lógica de los ejercicios de Kegel es ampliar el tiempo de contracción. Cuando ya 5 segundos sin contraer las nalgas, recordar que no es contraer todo lo que uno pueda, sino lo que es el pipí y la defecación o aguantar los gases, cuando pasemos de hacer 5 segundos y estemos cómodos, nos vamos a ir a 10 de contracción, 10 de relajación. Recordad que esa es la evolución normal y luego, pues bueno, también hay que seguir pues confiando con las técnicas que nos da nuestro fisioterapeuta. Chicos, los tratamientos que yo hago en clínica a diario, 6 tratamientos de media horita, se empieza a notar una mejoría bestial, prácticamente desde el primero, desde el segundo, si haces caso y te portas bien, ¿de acuerdo? Tenemos el primer tratamiento, que es con los manguitos, damos masaje, le quitamos toda la fase de líquido de abdomen, podemos trabajar psoas, toda la musculatura que veamos que no está funcionando bien, y el dolor lumbopélvico, que no solo explícitamente del suelo pélvico, se empieza a eliminar. Primera fase. Segunda fase, intracavitario. Perderle el miedo, esto no ocupa lugar, ¿vale? Ya sea chico, ya sea chica, el dolor mengua muchísimo y es un tratamiento que va muy bien, muy bien, muy bien. Los ejercicios de Kegel en primera instancia, primer estadio, va muy bien, ¿de acuerdo? Haríamos tratamiento pues durante los minutos que te digo, contracciones de 5 segundos con relajaciones de 5 segundos, haríamos 3-4 series y con eso empezamos a notar también ese bombeo, esa recuperación de la musculatura, nos empieza a dar efectos beneficiosos inmediatamente después de meterles calor. Y luego tratamiento conductual, ¿no? ¿Qué puede hacer el paciente y qué no puede hacer el paciente? Lógicamente, al principio, cuando hay mucha debilidad, mucho problema, no se puede coger pesos. Luego sí que está demostrado que cargar pesos y hacer ejercicios con peso ayuda a tonificar mucho el suelo pélvico. Recomendaciones generales, como siempre que hago un tratamiento de estos. Mejoría desde el primer día, me atrevo a decirlo. Incrementa tu calidad de vida una pasada. Gente que nos hace esto, gente que se lo hace, dice, madre mía, cómo no me lo he hecho antes esto. También, el no sufrir dolor al ir al baño también es algo que la gente me comenta mucho y solo a partir del primer, segundo tratamiento. Luego suele haber una molestia, pero sigue disminuyendo ese dolor. Cuando se está terminando el tratamiento, el poder tener relaciones sexuales sin dolor también es un punto bastante interesante, ¿verdad?
Luego también complementamos todos estos ejercicios con ejercicios hipopresivos. Los ejercicios hipopresivos 20 minutos al día tienen un resultado estupendo a las semanas. Te dejo un enlace en la descripción del vídeo y una fotito que habrá salido por aquí con otro vídeo donde explicamos bien cómo se hace un ejercicio hipopresivo. Pero por favor, todo esto tiene que pautarlo un profesional. Esto es algo que se tiene que hacer con el conocimiento adecuado y el profesional adecuado, la pauta de ejercicios, etc. Porque hay que medir cosas con biofeedback, hay que ver cómo tenemos de diástasis, cómo está el suelo pélvico, si tenemos prolapso, si tenemos pérdida de orina, etc, etc, etc. Espero que el tratamiento os haya gustado y haya quedado todo claro. Por otro lado, si os ha gustado el equipazo que nos ha dejado Bosman con su sonda intracavitaria, os dejo en la descripción del vídeo pues un enlace donde podéis ir a bichear y ver en qué, bueno, hasta dónde llega la máquina, qué es, cómo es, cuánto cuesta, etc, etc. Es una casa muy potente, con un software muy potente, me gusta mucho esta máquina. Como siempre os digo, chicos, y algo que vamos a meter nuevo que se me olvidaba es que vamos a empezar a hacer directos. ¿Queréis ver patologías en directo con pacientes en directos reales? ¿A qué os gustaría? ¿Qué patología os gustaría ver? ¿Qué día os gustaría conectaros y que estemos todos en directo y que hagamos un gran coloquio de cómo quitar una fascitis, una cervicalgia, una omalgia, un dolor de hombro, una lumbalgia? Bueno, bicharme, ponerme ahí en comentarios y estaré encantado de leeros. Como siempre os digo que ayuda muchísimo darle un like, suscribiros, activar la campanita y hasta la curación y más allá, chicos. Adiós, adiós.